lo que se hace es comparar las cantidades. Se puede hacer a través de un cociente y este cociente, el resultado, se le llama razón. Ustedes deben saber, lo han estudiado en cursos como aritmética o razonamiento matemático. Se habla de la razón al resultado de comparar dos cantidades. Pero si la razón resulta ser la misma que otro par de cantidades, a la expresión matemática se le llama proporción. Así que bueno, este término de proporción o esta idea la vamos a llevar a situaciones geométricas para nuestro curso, ¿no? Por eso hablamos de proporción para longitudes de segmentos. Así que el primero en establecer o descubrir una relación proporcional entre segmentos, estamos hablando desde muy antiguo, ¿ya? Desde la clásica Grecia, ¿no? La civilización helénica. ¿A quién se le debe el primer teorema de las proporciones? ¿A quién nos estamos A Tales, profe, refiriendo? a Tales. Muy bien, eso es. El buen amigo matemático y filósofo Tales de Mileto, ¿no? Por eso el teorema lleva su nombre. Arrancamos con el teorema de Tales. Bien, ahora, Tales lo que propuso fue, como condición para encontrar una proporcionalidad, un conjunto de rectas paralelas. Tienen que ser paralelas, ¿no? Voy a graficar algunas. Voy a poner por aquí unas paralelas. ¿Está bien? He puesto tres, pero pueden ser más, ¿no es cierto? Vamos a decir recta L1, recta L2, recta L3. Condición, si L1 es paralelo con L2, paralelo con L3. Debe haber paralelismo como condición. Entonces, si a estas rectas paralelas le trazamos otras rectas que las corten, secantes a ellas, cada una de estas secantes va a quedar dividida parcialmente en segmentos. Tales pudo comprobar que estos segmentos parciales son entre sí proporcionales. Por eso vamos a plantear esto, ¿no? Si las rectas son paralelas, le decía, al comparar las medidas de estos dos, A sobre B, nos da la misma relación, la misma razón que comparar en el mismo orden estos dos. C con D. Esto es lo que le decía. Matemáticamente a esto se le llama una proporción. ¿Está bien? Pero la razón se mantiene constante. Si usted sigue trazando secantes, la razón sigue siendo la misma. Con F y así sucesivamente si hubieran más. Entonces ya sabe. Esta ley de Tales es la primera ley de las proporciones, pero le diré que sería importante que usted sepa aplicar el teorema de Tales también en situaciones con triángulos, que son frecuentemente utilizados para problemas así en modelo admisión, ¿no? Que es lo que nos interesa. Por eso vamos a decir acá, teorema de Tales, aplicación en el triángulo. Aplicaciones en el triángulo. A ver, puede ser así, puede ser así. Usted tiene un triángulo y le traza una paralela a un lado. Ahí está la condición del paralelismo, ¿no? Cada lado va a quedar dividido. Entonces, si este es un A, un B, y este es un M con un N, se va a cumplir la ley de Tales, relación proporcional. Vamos a decir A es a B en este orden, como la relación M es a N. Ya está. Muy bien. Ahora, la otra posibilidad.
Puede ser también así, siempre con condición de paralelismo. Ahí está. Entonces decimos, ¿no? Estas líneas son paralelas, trazamos los segmentos de forma cruzada y en la intersección vamos a tener entonces, a ver, un P con un Q, un X con un Y, digamos. Y acá también va a haber una relación proporcional. Vamos a decir P es a Q como X es a Y. Listo, muchachos. Entonces, podemos empezar ya viendo las aplicaciones del teorema de Tales, ¿no? Para luego ver otras leyes de proporciones. ¿Qué les parece? Primeros ejemplos. En la primera pregunta nos dan una figura triangular. Así es, una figura triangular. Donde se van a instalar unas especies de tuberías que son paralelas a los lados. ¿Qué es lo que dice? A ver por aquí. Una tubería aquí. Luego viene una paralela. Y otra paralela acá. Sí, a ver. Puede ser, ¿no? No me acuerdo si era acá o para el otro lado. Creo que es. Me parece que es para el otro lado. Sí. Bueno, lo voy a corregir. Viene desde arriba la tubería, ¿no? Desde arriba es. Entonces sería así. Por acá. De esta forma. Entonces la otra es así. Paralela. Y otra paralela. Ahora sí lo tenemos. Los puntos entonces son los siguientes. Aparece el punto MNQ. ¿Listo? Y bueno, entonces en esta configuración de líneas paralelas tenemos las medidas que son AN que mide 4 metros y de N a C que mide 5 metros. Bueno, pues entonces se pide calcular cuánto mide a QC. Entonces se refiere a esta porción. QC. Entonces, aprovechando que hay líneas paralelas, ya las paralelas me van dando una indicación de que vamos a utilizar el teorema de Tales. Podríamos empezar en este triángulo donde están las dos rectas paralelas definidas. Entonces decimos, ¿no? Teorema de Tales. Vamos a empezar aplicando al triángulo ABQ. Bien, en ese triángulo ABQ. Voy a colocar unas variables, ¿no? De referencia. A ver, que esto sea un A con un B. Entonces, esta partición, a ver, en este orden. A es a B. A es a B, ¿cómo? ¿Quiénes serán los proporcionales? Van a estar enfrente de ellos. Por ejemplo, enfrente de A está este valor, que es 4. 4 es su proporcional. Pero ¿quién es el proporcional de B? Está enfrente de él. Sería este segmento. ¿Y cuánto mide ese segmento? Según el gráfico. Oye, la diferencia entre ellos, ¿no? O sea, va a ser 5 menos X. Bueno, ahí está. Ya encontré una relación proporcional a través del teorema de Tales. Pero también podemos aplicar el teorema de Tales debido a este otro paralelismo en el triángulo grande, en el ABC. Vamos a decir, en el triángulo ABC,
Otra vez el teorema de Tales, pero se puede comprobar que es la misma partición, ¿eh? Con estas dos paralelas. La partición del lado es A con B también, entonces A es a B. Pero hay que ver quiénes son sus proporcionales. Enfrente de A está este segmento. Este segmento, ¿cuánto vale? De acuerdo al gráfico. Ese todos juntos. Eso sería 4 y 5 menos X. 9 menos X. Claro, así es, 9 menos X. Ese es su proporcional. Entonces, para A tenemos enfrente 9 menos X, pero para B enfrente tenemos directamente el valor de X, que es su proporcional. Ya está. Entonces, chicos, estas expresiones son las mismas, ¿no? Lo que viene ahora es igualarlas. La primera es 4 sobre 5 menos X. Te debe dar lo mismo que 9 menos X comparado con X. Es una ecuación con una sola incógnita, así que por favor acá, resolviendo, a ver si me ayudas a encontrar el valor que resuelve. Es 3, claro, ¿no? A ver, 5 menos 3, 2, 4 entre 2 es 2. 9 menos 3, 6 y 6 entre 3 también sale 2. Correcto. Vemos que el valor de 3 es la medida que resuelve. Muy bien, eso es. Vamos, tenemos una segunda pregunta. Bien, vamos a colocar acá los valores. Ya, entonces en este gráfico dice lo siguiente, ¿no? Para empezar, se plantea que PQ es paralelo con AC. Ah, ya, entonces la condición de paralelismo, ¿no? Ya es importante. Además, considere que AP mide igual que MB. Y que además QL será el triple de MQ, lo vamos a poner en el gráfico de una vez. Si MQ vale un A, este QL es su triple. Ajá. Y el valor de QC mide 12. Entonces calcular cuánto mide MQ. Ahí lo tenemos. Ya está. Entonces, jóvenes, podemos definir, ¿no? Acá está el dato de la paralela. Son paralelos PQ con AC. Acá yo puedo aplicar teorema de Tales. En el mismo gráfico creo que lo podemos hacer, ¿no? Porque esta relación es de 1 a 3. Entonces, estos dos también van a ir de 1 a 3. Le podemos poner una variable. Si esto se llama un B, esto tiene que ser 3B. Pero, ahí apliqué Tales. Este dato, AP con MB miden lo mismo. Estoy observando que AP tiene asignado un valor 3B. Entonces, a MB por dato hay que colocarle lo mismo. También debe ser 3B. Bueno. ¿Y cómo voy a encontrar el X? Bueno, aprovecho la paralela y puedo decir que el teorema de Tales también se puede aplicar acá, a este triángulo más grande, al triángulo ABC. Vamos a plantear entonces. Aplicación del teorema de Tales en el triángulo ABC. Tales establece la relación proporcional, tú sabes. A ver, la relación proporcional. Esta de acá es la paralela que divide al triángulo.
Pero ¿qué valores tenemos divididos? ¿Cuánto es esto? Según el gráfico. Acá no tenemos 4, 3 más 1. Ah, tengo un 4, entonces. La relación es de 4 a 3. Teorema de Tales. 4b es a 3b. 4b es a 3b como sus opuestos. X es a 12. Se acabó. Ahí está. Ley proporcional de Tales. Pues de ahí sale, ¿no? Porque la constante se anula. ¿Cuánto es eso? A tercia. 16, ¿no? ¿Sí? Sería 16 la medida que operamos. Ya está. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Sí se entendieron las aplicaciones de Tales? Primer teorema de las proporciones. Pero, ojo, ¿ha visto cómo Tales se ha aplicado al triángulo? ¿Se da cuenta? Así vienen los modelos de admisión. ¿Ya? Ahora, Tales es el primer teorema. Sienta la base de las leyes proporcionales en segmentos. Esto da origen a otros teoremas, sobre todo cuando se trabaja con bisectrices. Eso es lo que vamos a hacer por acá. Vamos a plantear una consecuencia de Tales, el llamado teorema de la bisectriz interior. Ya. Si nosotros nos damos un triángulo por aquí, cuyos dos lados se conocen, lado A con lado B, y le trazamos la bisectriz comprendida entre esos dos lados, ahí está. Resulta, jóvenes, que estos dos segmentos divididos sobre el tercer lado van a mantener una relación proporcional con ellos. Es decir, la razón de los lados A es a B es la misma relación proporcional que los lados XY. ¿Correcto, muchachos? Sí. Nos podríamos dar un pequeño ejemplo. A ver. Nos damos un ejemplo. Vamos a graficar un triángulo con los siguientes lados. Le voy a poner un lado que sea 12, acá un lado que sea 16 y que este lado sea 14. Ahí está, ¿no? Nos damos este ejemplo y le trazamos una bisectriz interior entonces se quiere calcular esta porción de acá, ¿no? El método tradicional convencional sería pues usar la expresión matemática, la ley proporcional. Entonces decimos, bueno, por el teorema de la bisectriz interior sería así, ¿no? La razón de los lados 12 es a 16 como la razón de los segmentos divididos. Sería X, pero ¿el otro quién es? La diferencia, ¿no? 14 menos X. Bueno, lo que queda acá simplemente es realizar la operación. Sacamos una cuarta, tienen cuarta los dos. Cuarta 3, cuarta 4. Luego operen aspa, 3 por 14, 42. Menos 3x igual a 4x. Voy a continuar acá un costadito. Este 3 pasa a sumar, quedaría 42, 3 con 4, 7. Miren, ya tenemos el valor, ¿ve? Sería 6, ¿no? 6 por 7 exacto, ¿ve? 42. O sea, esa es la idea cómo plantear el teorema de la bisectriz. Pero ya con la práctica se puede encontrar alguna, digamos, solución de repente un poco más rápida, trabajando con proporciones directas, ¿no? Le podría señalar acá una segunda forma. A ver si le parece, ¿no? Si no, lo hace de la forma tradicional, no hay problema. Decimos,
Los lados 12, 16 tienen cuarta entre sí. Su relación 12, 16 se reduce sacando cuarta de 3 a 4. Entonces, por teorema, estos segmentos van en la misma relación. Me pone de 3 a 4. Entonces, 3 más 4 me da un total de 7K. 7K lo igualo a 14. Resulta que K vale 2. Y el X corresponde a 3K. O sea, 3 por 2. Como pueden comprobar, ahí también le da el 6, ¿no? Entonces, pues, si lo trabaja así, también es válido, no hay problema. ¿Estamos jóvenes? Sí. Bueno, entonces vamos a plantear los ejercicios. Vamos con la número 3. ¿Sí? Dice que un cartulina, un papel se va a doblar. Se va a doblar. Podríamos decir así, ¿no? Y se le van a realizar 2 dobleces. En este papel se le han realizado 2 dobleces. Acá está la primera doblez y la segunda doblez. Pero resulta, miren los datos. Dice acá, A, B, C, D, E. En los datos dice que acá la primera doblez forma un ángulo de 37 y la segunda doblez se hace con tal precisión que es bisectriz. Impresionante. Y que este lado mide 12, este de acá mide 30 y este mide 24. Se pide calcular el lado AD. Pero si queremos calcular el lado AD es necesario encontrar esta porción. Le vamos a poner una variable que se llame y, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es trabajar el triángulo notable de 37. 37 mira 12, que es 3 por 4. Acá es 4 por 4, 16. Y acá es 5 por 4. Ahí tenemos 20. Desarrollo del notable. Y luego, debido a la bisectriz interior, aplicamos el teorema. Aplicación, teorema de la bisectriz interior en el triángulo ACD. Bueno, relación de los lados sería 20 entre 30. 20 es a 30, como la relación de estos dos. Y es a 24. Muy bien. Ya está, ¿no? Era directo nomás. ¿Cuánto es el valor de Y? Bueno, si operamos, se cancela tercia 8 por 2, 16, ¿no? El Y vale 16, muchachos. Entonces, el lado AD ya lo tenemos. El lado AD será la suma de estas dos partes. 16 más 24. Nuestra respuesta sería 40 centímetros. 40, ¿no? Debe estar en la clave ese valor de 40. ¿Sí? Ya está. Entonces, con ley proporcional. Nada más. Bueno, nos alcanza para otra pregunta. A ver, la número 4. Una estructura triangular. Pero se puede apreciar en el gráfico que una de ellas actúa como bisectriz. Como bisectriz. Y esto. Bueno, ya esta es la estructura o la configuración. Y dice, ¿no? Se cumple lo siguiente. D vale el triple de BE. Bueno, entonces le vamos a poner variable A y la otra porción es su triple. Se conoce que BF mide 2 metros y que FC mide 10.
Entonces se pide calcular cuánto mide la barra B de la estructura. Bueno, ahí está, muchachos. Y entonces, como le decía, ¿no? Si aparece una bisectriz, tengo que estar pensando en el teorema. Para establecer la relación proporcional hace falta los dos lados, que sería X. Ah, por cierto, el otro lado es 10 con 2, 12, ¿no? Todo el lado es 12 del triángulo mayor. Voy a plantearlo acá. Teorema de la bisectriz interior aplicado al triángulo ABC, al triángulo grande. Según el teorema, teniendo la bisectriz, la relación de los lados sería X es a 12, como la relación de los segmentos divididos. Ahora, los segmentos divididos son ellos. No sé cuánto miden, le voy a poner variable, ¿no? Que esto sea un M y esto que sea un N. Esto va a ser M sobre M. Ya, pero tenemos que encontrar otra relación, ¿no? M entre N para poder igualar, ¿no? ¿Y de dónde sacamos esa relación M entre N que nos falta? Bueno, por algo me dicen que esto es su triple, ¿no? Tengo que utilizar esa información. Uno puede realizar algún tracito por ahí, usted sabe eso, ¿no? Y el teorema anterior que hemos estudiado es el teorema de Tales, que trabaja con proporciones. Yo creo que acá, si queremos aplicar Tales juega con paralelas. A este ladito, ¿qué te parece si le trazamos una paralela? Estamos buscando la aplicación del teorema de Tales. Entonces, si el trazo es paralelo, puedo aplicar Tales primero en este triángulo, porque ahí está definida la partición. Esta porción es triple de la otra. Entonces, enfrente va a pasar lo mismo. Esta porción será triple del otro, pero ese valor vale 2. Si este valor es 2, quiere decir que esta porción, ¿cuánto es? Ya pues, aplicando Tales. Su triple, ¿no? Su triple de 2. 6. 6, claro. ¿Y la otra porción cuánto queda? Bueno, debe haber un 10 ahí, entonces para completar 10, 4. ahí falta 4, ¿ve, muchachos? Y ya está, ya. Ya lo tenemos. Voy a aplicar Tales en este triángulo, AFC, porque ahí están las paralelas. Tales en el triángulo, nuevamente. Tales aplicado al triángulo AFC. Mire, justo lo que estábamos buscando, la razón de estos dos, M entre N, equivale proporcionalmente, M entre N es como la razón de ellos dos. M es a N, como 6 es a 4. Y listo. Vamos a igualar porque M entre N por acá, M entre N por acá, se debe cumplir que el X es a 12 en la misma razón que este 6 es a 4. Y hacemos la operación y tenemos el valor. Creo que es 18. ¿Sí? Ahí lo tienen, pues, 18 metros sería la respuesta. ¿Ya? Quedamos en esta primera parte. Todavía tenemos más leyes proporcionales. ¿Ya?
A Guacho me fui. Está que esa es buena. A Guacho me fui. Ay, sí. No, no es. I want to break free. Ay, ay. I want to break free. Ay, ay, ay. Want to break free from your lies, your soul self satisfied. I don't need you. Sumari. I got to break free. Otro nivel. Yeah. God knows I want to break free. I follow in love. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, vamos a seguir. Está secando mi pizarra. ¡Hala! Otra cosecha que sí. Vamos a Otra secar. cosita. ¿Qué diferencia con? Otro nivel, ¿no? Ay, puta, qué diferencia, mano. Puta, que son tiempos diferentes, ¿no? Son tiempos diferentes. Está secando mi pizarrita un ratito. Claro. Antes los verdaderos cantantes, ¿no? Hacían gritar a la gente. ¡Oh! ¡Oh! Puta, claro, pe Freddie Mercury, pe, puta, que así. Ahora el otro, ¿no? Puta, qué cólera, ¿no? ¿Cómo se ha tergiversado la música, maestro? Nota que son señales son señales del apocalipsis. Pero bueno, felizmente hay una juventud estudiosa que realmente, caramba, ¿no? Es un remanente ahí, que hay una esperanza ahí en la juventud estudiosa. Así que por favor, muchachos, tenemos que ponernos a estudiar con urgencia, con ganas, pe, porque si no, frito pescadito, no, no puede ser. Pues también me parece una bonita iniciativa, una bonita iniciativa. Ya está, más o menos, ya está secando, ya está secando. Listo. A ver, niños, estamos con las proporciones de segmentos. Habíamos iniciado con el teorema de Tales, luego teorema de la bisectriz interior, pero hay que recordar que también tenemos bisectriz exterior. Ah, sí, cuidado. Vamos a plantear por acá. Teorema de la bisectriz exterior. Bueno, tener presente que, dado un triángulo, por aquí, puede ser así. Para este triángulo le podemos trazar su bisectriz exterior, pero queda claro que una bisectriz exterior debe cortar a la prolongación del lado. ¿Sí, no? A la prolongación del lado. Ahí estaría. Entonces, lado A, lado B. Pero, por favor, aplique bien la proporción. No vaya a cometer el error de establecer la proporción directamente con estos dos segmentos. Así no se toma. Si tú quieres saber cuál es el proporcional de A, es la distancia desde el inicio de A hasta el corte con la bisectriz, como lo estoy señalando, un P. El proporcional de B empieza allí, en la base de B, y será su distancia hasta el corte con la bisectriz, o sea, todo este segmento. Le llamamos un Q. Así que bueno, ya está ya. Mejor así. Ahí se ve más, ¿no? Entonces, la relación proporcional A es a B es la misma relación que P es a Q, tal y como muestra en el gráfico. ¿Ya? Téngalo presente. A ver, nos damos un ejemplito básico solo de aplicación.
podríamos tener un triángulo. Por aquí. Trazamos la bisectriz exterior. Voy a colocar por acá. Vamos a suponer que esto es, a ver, 2K, 3K. Bisectriz exterior. Y a ver, ¿cuánto le ponemos? Aquí. A ver, vamos a poner un valor de 30. Este es un valor de X. Así que bueno, teorema de la bisectriz exterior. Aplicativo nada más. Razón de los lados. 30 es a X. Ya, pero acá ya hemos dicho, ¿no? Tomar correctamente. No es de 2 a 3. No es de 2 a 3. ¿Cuál es el proporcional de 30? El proporcional de 30 es su distancia al corte. Habría que sumarlos. O sea, un total de 5, ¿no? 5K y el X que empieza aquí, su proporcional es este valor. 3K. Esta es la manera de tomar correctamente las medidas cuando se establece la proporción. Entonces acá se cancela, hace la operación. 18, ¿no? 18. Ya está. Entonces, tenemos la idea cómo es que se aplica el teorema de la bisectriz exterior. Vamos a ver el caso número 5. Hay un triángulo, a ver. Bueno, la figurita es así, triángulo ABC. F. Ya. Bueno, se puede notar la presencia de bisectrices, 2 bisectrices en el gráfico, y que además los lados AB mide 7, BF mide 5, AD mide 4. Ya está. Entonces, se pide calcular de esta porción de aquí. Listo. Ya. Vamos a trabajar primero en este triángulo, ¿ya? Acá. Acá se puede observar la bisectriz interior. Estos lados 7 y 5 no se pueden reducir, ¿no? Son números primos. Entonces, la relación es de 7 a 5 nada más. Entonces, estos segmentos, por teorema, están en la misma relación. Por lo tanto, ¿qué valor le vamos a aplicar a cada uno? 7K, 5K, ¿no es cierto? Ya aplicamos ahí el teorema de la bisectriz interior. Ahora, pasamos a este otro triángulo. Claro, este pequeño. En ese triángulo se puede comprobar que acá hay una bisectriz, pero es bisectriz exterior, es por fuera. Claro, el triángulo se ve así en forma invertida, ¿no? Pero no hay problema por eso. Se puede aplicar igual el teorema. Aplicación del teorema de la bisectriz exterior en el triángulo ADE. Entonces, ponemos relación de los lados. 4 es a X. ¿Cómo? A ver, ¿cuál es la forma correcta de plantear la proporción? No va a ser 7 es a 5, ¿no? Ya hemos dicho que así no se trabaja. ¿Cuál es el proporcional de 4? Es a 5. El proporcional 12. de 4 es toda la distancia al corte. Muy bien, que sería un 12, pues 7 más 5. Mientras que X, que comienza acá, su proporcional es la distancia al corte, que sería 5K. Ya esa es la forma correcta de plantear.
Se cancela la constante, sacamos cuarta, me queda 3. No sale exacto, sale fraccionario. Sale 5 tercios. Sí, ¿no? 5 tercios. Bueno, pues ahí está, ¿no? Se pueden combinar incluso. Interior con exterior. Ya. Hasta ahí vamos, jóvenes. Sí, vamos a ver un teoremita más, ¿ya? Un teoremita más. A ver, ¿qué pasa en la siguiente situación? De un triángulo se le trazan líneas que pasan todas por un mismo punto. Es decir, por aquí es otra. Ahí lo tiene. Cuando las líneas pasan por un mismo punto, ese tipo de líneas tienen un nombre. ¿Sí te acuerdas, no? ¿Cómo se le llaman a las líneas que pasan, como en este ejemplo, todas por un mismo punto? ¿Se le llama líneas? ¿Líneas? ¿Concurrentes? Ah, muy bien, ahí está. Esa es la palabra. Cuidado con los ejercicios en texto. Que no les sorprenda el término concurrente. Si estudiamos el capítulo de puntos notables, ahí hablábamos de las líneas concurrentes. Líneas concurrentes. O sea, si yo veo un ejercicio donde aparecen líneas concurrentes, puedo pensar que se va a aplicar el teorema de Ceva. Sí, teorema de Ceva. Giovanni Ceva fue un matemático italiano de las épocas del Renacimiento y él encontró una relación proporcional para este caso. Incluso de Ceva deriva la palabra ceviana, ¿no? Que es una línea asociada al triángulo. ¿Sí se acuerdan? Entonces, las líneas concurrentes dividen a cada lado en dos porciones. En dos porciones. Cada lado queda dividido en dos partes. Entonces, Ceva dice, en este caso, usted toma los valores alternos o intercalados, como quiera decirlo. Y esos valores se los va a multiplicar. Los va a multiplicar. El A por el C por el E resultará ser igual, jóvenes, créalo, al producto de los otros tres. Al B por el D por el F. Muy interesante la relación de Ceva para líneas concurrentes. ¿Está bien? El caso número 6 tiene ese formato. Le plantean unas líneas concurrentes, jóvenes. Claro que sí. Así es la cosa. Según los datos, dice que esta parte es el doble de la otra. Si este es un A, se le coloca 2A por ahí. También tenemos una relación aquí. Dice 3 veces B es como 2 veces S. Cuando hay un dato de este tipo, se sabe que la relación se toma de forma cruzada. Entonces acá B sería como 2 y S como 3. Lo llevamos al gráfico. B como 2. 2B, S como 3. Entonces, sé cómo divide la línea por aquí y por aquí, pero acá no sé. Le voy a poner variables. Que sea X, Y. Pero sí me dan este dato.
Me dan la diferencia BD con AD, o sea, la diferencia X con Y, se sabe que es 4. Entonces, un momento. Si a mí me dan la diferencia entre ellos, tengo una ecuación. La otra ecuación sería aplicar el teorema de Seba. Y puedo resolver y encontrar cada parte. Eso es lo que vamos a hacer. Aplicaremos el teorema de Seba. Aplicando el teorema de Seba. Ya tú sabes, se toman los valores alternos, intercalados. Este X, dejando 1, ¿no? Estos son los alternos. X multiplicado por 3B multiplicado por A. Tiene que salir lo mismo que el producto de los otros tres. Sería Y por 2B. Así es, ¿no? Y por 2B y por 2A. Entonces, el A con el B se cancela. Pero ¿cuál es la relación que queda? A ver, la relación es X es a Y como 2 por 2, acá es 4. Bueno, y acá me queda 3. Jóvenes, hemos encontrado la relación. Por el teorema de Seba, X con Y van de 4 a 3. Esto se puede plantear como que X es un valor 4K y Y es un valor 3K. Así debe ser, ¿no? Entonces ya voy a reemplazar. El X vale 4K y el Y vale 3K. Y si la diferencia es 4, ¿cuál es el resultado? Que K vale 4, ¿no? Eso hemos encontrado. K vale 4. Bueno, con eso ya sabemos cuánto miden las partes. Podemos responder a lo que piden. Piden cuánto es el valor de la barra o cuánto mide la barra AB. Bueno, jóvenes, ¿qué medida tiene la barra AB? La barra AB sale la suma de ambas, X más Y. ¿Cuánto es X más Y? 28. 28. Sería 7K, pero como K vale 4, muy bien, 7K va a ser 28. Reemplazando 4, 7 por 4, 28. Y esto. Entonces, cuando usted ve ejercicios donde aparece concurrencias, va a intervenir Seba, ¿no? ¿Ya se da cuenta de ese detalle? Muy bien. Profe, Sí, ¿podría repetir la 5, por favor? la 5, la anterior, ya. Porfa. Un momentito. A ver, en la 5, ¿estamos bien con la camarita? Sí. En la 5 nos dieron dos bisectrices como dato. Y estos lados también se conocen. 7, 5, 4 y la incógnita es este pedacito, X. El primer paso fue utilizar el teorema de la bisectriz interior en este triángulo ABF. La bisectriz interior tiene lado 7 y lado 5. Como no lo puedo reducir ni sacar mitad, tercia, nada, directamente la razón entre ellos es 7 a 5. Entonces, por el teorema de la bisectriz, ellos también van en la misma relación, de 7 a 5. Por eso le puse 7K, 5K. ¿Ahí estamos? Ya. Sí, profesor. Ahora, pasamos al segundo triángulo, a este pequeño que estoy sombreando. En este triángulo, acá veo una bisectriz, pero exterior a él. Entonces, tengo que aplicar el teorema de la bisectriz exterior. La relación de los lados serían 4 con X. 4 es a X. Pero decía, y hasta un ejemplo puse para reforzar la idea, que la proporción no se toma directo 7 con 5, ¿no? Sino si 4 empieza aquí, su proporcional es su distancia hasta el corte. La distancia hasta el corte con la bisectriz es 7 más 5, que es 12. L es su proporcional de 4. Y X, que inicia aquí, su proporcional es su distancia al corte. Su distancia al corte es 5. Y operando queda 5 tercios, ¿no? Entonces ahí se combinó los dos teoremas, bisectriz interior con exterior. Así fue la cosa. Muchas gracias, profesor.
Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna otra consulta, duda, lo que hemos visto hasta ahora, lo que es proporcionalidad? Porque a partir de esto vamos a ver la semejanza. Esta es clave, ¿ah? La semejanza. Entonces, ¿se entendió lo demás? Las proporciones. Seguro, ¿no? Sí, profesor. Bueno, entonces ya conoce los teoremas de Tales, teorema de la bisectriz interior-exterior, o hasta el teorema de Seba para el caso de concurrencia. ¿Está bien? Pero ahora entonces con esta base ya podemos analizar esto que es, como le decía, muy importante en el estudio de la geometría, que es la semejanza de triángulos. Sí. Lo primero que hay que establecer es la diferencia con otro concepto que ya hemos estudiado, que es la congruencia de triángulos. Un alumno que todavía no ha estudiado mucho, le falta un poquito de práctica, ¿no? Puede confundir términos al inicio. No es lo mismo la congruencia de triángulos que la semejanza de triángulos. ¿De qué trataba la congruencia? Si te acuerdas, hemos visto la teoría, hemos estudiado ese capítulo. Claro, la congruencia trabaja con igualdades. La congruencia se refiere a figuras que son completamente idénticas, iguales en forma y en tamaño. Si hablamos de congruencia de triángulos, recuerde, deben tener todos los elementos repetidos, los mismos ángulos y los mismos lados. Ya está. Y hay algunos criterios de congruencia, ya todo eso se estudió. Pero la semejanza es un término más amplio. Se refiere a figuras que sí tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Igual forma, distintos tamaños. Esos son figuras semejantes. Vamos a llevar el término semejanza a triángulos, ¿no? Yo quiero saber la semejanza para dos triángulos. Entonces voy a graficar un triángulo por aquí. Y quiero yo su semejante con él. Para que sea su semejante debe tener la misma forma. Una estrategia para que tenga la misma forma. Paralelas. Le trazamos paralelas a los lados. Me va a salir un semejante con la misma forma que el primero. Paralelo. Paralelo. Sí. Está por ahí. Entonces, ese triángulo tiene la misma forma que el anterior, solo que es más pequeño. O sea, técnicamente es su semejante. Símbolo de semejanza. Pero matemáticamente, ¿qué debe cumplirse? Porque en el ejercicio, el problema que yo tenga que resolver, tengo que estar seguro cuando dos triángulos son semejantes. Entonces, ¿cuál es la condición? Condición matemática. Para que sean semejantes, jóvenes, no olvide qué debe pasar con los ángulos. Deben ser los mismos. Los ángulos que tenga uno, si lo repite el otro, automáticamente dice son semejantes. Caso principal. ¿Está bien? Pero los lados no son iguales, ¿no? Ya está claro eso. Acá yo voy a decir, comparando elementos en común. Por ejemplo, acá alfa, mira un lado A. El alfa acá mira M. Podría decir entonces que A y M son elementos en común para los dos. Cuando hablamos de elementos comunes en triángulos semejantes, hay un nombrecito técnico para definirlos. ¿Cómo se le llama a los elementos comunes? Se le dice elementos homólogos. Cuando diga elemento homólogo me refiero a elementos en común para los dos. Entonces, A y M se oponen al mismo ángulo alfa, son elementos homólogos. Pero hay más elementos homólogos. Si yo digo que beta mira B y acá beta mira N, entonces B y N también son homólogos. Si yo digo que teta mira C y acá teta mira P, entonces C y P también son homólogos. Pero hay un detalle. Usted no puede pensar que los elementos homólogos solo se refieren o están relacionados con los lados. La cosa es más amplia, se refiere a cualquier elemento en común de la misma especie.
A ver, un ejemplo. Respecto del lado C, voy a trazar una altura. Una línea como la altura. Entonces, como C y P son homólogos, vamos a trazar una altura sobre P. Entonces, estas dos alturas son líneas de la misma especie. Vienen a ser, pues, elementos homólogos también. Entonces, queda claro que los elementos homólogos no solo son los lados. Pueden ser alturas, bisectrices, medianas, sin radios, circunradios, etcétera, que sean elementos comunes. O sea, acá hay más parejas homólogas. ¿Qué nos dice la teoría al respecto? ¿Qué va a pasar con todos los elementos homólogos? No podemos hablar de igualdad, porque si hablaríamos de igualdad, serían congruentes. En la semejanza que se plantea. ¿Qué concepto hemos estudiado en la primera parte? Proporcionalidad, ¿no fue? Ya, entonces acá vamos a utilizar eso. La semejanza juega en conjunto con la proporcionalidad, van de la mano. Los triángulos son semejantes si repiten los ángulos. Entonces los lados comunes homólogos son proporcionales. Si tú los comparas con M, te va a salir lo mismo que comparar lo demás. B con N, C con P, H con H, y así sucesivamente. Jóvenes, si hay más elementos homólogos, todo saldrá siempre una constante. Esa es la teoría de la semejanza. ¿Está bien? Vamos a colocar acá. Y esta teoría es bien fuerte. A partir de esta teoría van a surgir ya todos los teoremas que vendrán a continuación en el curso. Es por eso que al alumno se le recomienda conocer algunos teoremitas básicos, conocidos, que son frecuentes para los ejercicios. Porque de lo contrario tendría que demostrarlos en pleno examen y eso le va a quitar tiempo, ¿no? Esto es, si lo demuestra todavía, ¿no? Se puede complicar. A modo de práctica, voy a señalar, a ver, un primer teorema. Lo vamos a demostrar utilizando la semejanza. A ver, el primer teorema se le va a conocer con el nombre de la antiparalela. ¿Por qué es eso de la antiparalela? Vamos a ver. Nos vamos a dar un triángulo. Donde se conoce un ángulo, digamos así. Y le vamos a trazar una línea que forme ese mismo ángulo, pero en dirección contraria. Ese alfa está repetido acá. ¿Se acuerdan? Entonces, esta es la antiparalela. Forma el mismo ángulo en dirección contraria. ¿Estamos? Acá le vamos a colocar un lado junto al ángulo repetido. Vamos a decir que esto de acá es la sombra, M, y toda la base. Y toda la base. Muy bien. Ya, como le decía, vamos a demostrar este teorema a modo de práctica, ¿no? Cómo se trabaja en la semejanza. Bien. Si yo tengo ángulo repetido por condición, ya más o menos voy sospechando que hay una semejanza. Voy a colocar como referencia un ángulo θ acá para guiarme. Y puedo asegurar, este triángulo pequeño que estoy sombreando, sus ángulos son alfa y θ. Y el triángulo grande, el mayor, tiene los mismos ángulos, alfa y θ. Cumple el criterio de semejanza de triángulos. ¿Por qué son semejantes? Porque repiten los ángulos. Entonces, ¿cómo se dan sus lados comunes? ¿Qué dice la teoría? Los lados en común son Proporcionales. proporcionales. Muy bien, mis niños estuvieron atentos. Muy bien. No me pudieron decir igual esa, porque eso es congruencia. En semejanza es proporcionalidad. Ya está. Colocamos la proporción y ahí vamos a averiguar qué es lo que pasa. Voy a empezar en el pequeño.
Alfa, mira M, la sombra, M. Me voy al grande que es su semejante y digo que alfa tiene enfrente X. Es su homólogo. Vamos a regresar al pequeño. ¿Qué conozco? Entre alfa y teta está X. Ahí está. En el grande, entre alfa y teta está toda la base. Entonces, puede usted comprobar que la semejanza va a ir arrojando ciertos resultados que ya debemos conocer. ¿Cuál es el resultado que obtenemos acá? X al cuadrado es igual a m por b. Muy bien, a m por b. Traducción. Traducción. ¿Qué significa entonces? Cuando yo veo una línea antiparalela, automáticamente diré que se cumple el cuadrado de lado junto al ángulo, es igual al producto de su sombra por toda la base. La sombra por la base me va a dar ese resultado. ¿Capisci? ¿Sí se entiende? Ya está demostrado. Pero usted debe conocer unos teoremitas más. Profesor, Sí, entonces la semejanza viene a ser dos triángulos que posean los mismos ángulos, pero que sus lados sean diferentes y proporcionales. muy bien, lo acabas de mencionar y describir correctamente. El caso principal es igualdad de ángulos, medida de ángulos y los lados en común, homólogos, están en relación proporcional. Basado en ese criterio van resultando algunos teoremas, ¿no? Como el que acabamos de demostrar. Pero les sugiero que conozcan otros teoremas. Por ejemplo, si tú tienes dos rectas paralelas, una paralela que mide A y una paralela que mide B, luego le trazas de forma cruzada, así de extremo a extremo. En ese cruce tomas la intersección y trazas una paralela más a las dos anteriores. Usted debe saber que esa paralela se calcula en función de las otras dos, de forma directa. ¿Cuál es el teorema que se cumple acá? La semejanza dice que esa paralela a las dos sale directo así, producto entre la suma. Ya lo debe conocer ya, producto entre la suma. Estos se pueden adaptar a modelos tipo DECO, ya sabe, admisión. Otro caso, clásico, ya lo ha planteado en DECO San Marcos más de una vez. El caso del trapecio. Para que sea un trapecio debe haber bases paralelas. Ahí están las dos bases. Ahora, lo que se quiere es calcular una paralela a esas bases. Puede ser por acá. Pero que no sea en el punto medio, pues porque en el punto medio es conocido, ¿no? Si es una paralela, estos ángulos están repetidos. Para lo que sí debemos conocer son las dos particiones. Entonces acá la semejanza dice que esa paralela la va a obtener así. Método, producto cruzado. Producto cruzado. La base mayor multiplica por C. Luego le suma el otro producto, base menor por D. Y lo debe dividir entre la suma de particiones. Ese es el método que nos da la semejanza. ¿Qué pasa si C y D son iguales? ¿Qué pasa si C y D son iguales? ¿En qué se convierte esa paralela? En la mediana del trapecio. Si usted reemplaza C igual a D, la fórmula se transforma en el conocido teorema de la mediana, B más B entre 2, que sería un caso particular. ¿Se da cuenta? Este es el caso general. Ahora bien, en su material, en la práctica domiciliaria, como usted siempre practica, refuerza los ejercicios que se le deja adicionales, hay una pregunta al final, revise, con unos engranajes o poleas, que tiene que ver con esto, ¿no? A ver, circunferencias tangentes en contacto. ¿Sí? A ver, a ver. Ese es un caso conocido de semejanza. Vamos a poner acá, siempre con condición de tangencia.
Pues deben haber tres juntas, ¿no? Sí, tres juntas. Ahí más o menos. Entonces por acá tiene el radio mayor, el radio menor y el radio intermedio. ¿Qué es lo que plantea la semejanza para este caso? Impresionante, la semejanza es lo máximo. La semejanza dice que el radio intermedio al cuadrado, créalo, oh mi gato, sí, es el producto de los otros dos. Es su media geométrica. Ya de una vez, ya vamos a hacer el problema 6 de la domiciliaria como un plus. Como un plus, ¿eh? 6 de la domiciliaria, ya. Vamos a apoyarlos. A ver. Revise la pregunta última, la 6 de la domiciliaria. Es como un sistema de poleas, pero aparecen 4. Pero el sistema es así, ¿no? Están unidos con unas fajas que son tangentes, pues. Son tangentes. Vamos a completar el gráfico. Tenemos la tercera polea. Y hay una cuarta todavía más chiquita, ¿no? Hay una cuarta más chiquita todavía. Vamos a suponer que todo es tangente. Algo así es la figura, ¿no? Y acá está uno. Bueno, la faja pasa por acá, ¿no? Ya, entonces, los radios que dan como datos son estos de acá. Radio 9, radio 4 y se pide el radio de la polea mayor. Bueno, el radio de la polea mayor. Entonces, como le decía, si le viene una pregunta tipo admisión así, usted ya tiene que saber lo que se cumple. Si no, se le va a complicar, ¿no? Pues ya, entonces por semejanza. Cada que tengo 3 consecutivas, este radio intermedio, vamos a aplicar propiedad. Este radio intermedio al cuadrado tiene que ser el producto de los otros dos extremos. Sería 9 por 4. Mira, justo es 36. Quiere decir que este radio vale 6. Ahora que ya sabes que este radio es 6, voy a tomar estos 3 consecutivos. De los 3 consecutivos, el intermedio, tú sabes, su radio al cuadrado. Otra vez nuestra propiedad de semejanza. Entre estos 3, el intermedio, radio al cuadrado, 9 al cuadrado es igual al producto de radios extremos, 6 por R. 6 por R. Quiere decir que el radio mayor va a salir 9 al cuadrado, 81 dividido entre 6. ¿Cuánto es? 13,5. Ahí le sale, ¿no? 13,5. Y ese es el radio más grande. 13,5. ¿Entiende cómo es que sale, no? Entonces, muy útil conocer estos teoremas, ¿ya? Se le deja como una recomendación. Bueno, pasaremos a la última parte. Profesor, Sí. disculpe, en el teorema de acá de A por B entre A más B, Sí. ese X con ese A y con ese B vienen a ser paralelos. ¿Están paralelos ellos tres? Claro, le hemos puesto las flechitas que indican el paralelismo. Lo voy a remarcar. Esto funciona si las líneas son paralelas, claro. Así es, con paralelismo. Ya, gracias, profesor.
Profesor, me olvidé preguntarle algo en la semejanza de triángulos, acá en la proporcionalidad. Usted dijo que como los lados van a ser proporcionales, entonces todas las líneas notables que acá hayan adentro también van a ser proporcionales. No se le escucha, profesor. Sí, sí, si son semejantes, cualquier línea en común en la misma posición va a ser proporcional. La razón se mantiene constante para cualquier elemento en común. Esa es la teoría poderosa de la semejanza. Las medianas, las alturas, las bisectrices, que estén en la misma posición, obviamente, no en posiciones distintas, siempre serán proporcionales. La razón se mantiene constante para todas. Así es. Ya, gracias, profesor. Esa es la fuerza que tiene la semejanza. Es un capítulo muy, muy interesante porque de acá nacen, como puedes comprobar, todos los teoremas que vienen a continuación, salen de la semejanza. Un alumno, para que diga que sabe algo de geometría, tiene que dominar semejanza. La semejanza es la piedra angular del curso. Se tenía que decir y se dijo. Ya estamos. Ya estamos, creo. Bueno, muchachos, ¿estamos listos para la última parte? Sí, la última fase. Analizar la pregunta de semejanza de triángulos. ¿Ya? Bien. Vamos con el caso número 7. Observe bien, revise bien lo que indica el texto, por favor. Habla de una figura triangular
¿Y qué pasa con los lados, según los datos? Dice que los lados de esa figura triangular son números que son enteros y consecutivos. Ya, con enteros y consecutivos. Se pide calcular el lado BC, que sería el menor. Inclusive nos dan un orden, el mismo ejercicio lo indica, que el orden es AB mayor, luego sigue AC y BC. O sea, BC es el menor, el de acá es el intermedio. Entonces, ¿qué nombre debe recibir? X más 1. Claro, porque es su consecutivo, ¿no? Y si este es su consecutivo, ¿qué nombre será? ¿O cuántos va a medir? X más 2. Claro, porque es uno más, el que le sigue, consecutivo. Muy bien, entonces, lo primero que planteamos es, de acuerdo al dato, x más 1, x más 2, enteros consecutivos. Pero el mismo ejercicio también da como dato que el ángulo C mide el doble del ángulo A. Eso es muy interesante. Este ángulo mide su doble del otro. Con esta relación angular de 1 a 2, se pide encontrar o reconocer cuánto mide ese lado X. Bonita pregunta, ¿no? A ver, nosotros hemos estudiado el capítulo de triángulos. Si la memoria no me falla, a ver, espero no equivocarme, yo di unas técnicas, sugerencia de trazos, cuando un ángulo es el doble del otro. Cuando un Para ángulo... formar el isósceles. Ah, muy bien. Creo que sí lo hice, hasta en la pizarra coloqué dos formas, por dentro o por fuera. Habían dos posibilidades. Ya, eso lo vamos a utilizar ahora, pues ya ves, en otro capítulo también lo vemos. El problema plantea un ángulo doble del otro. Yo ya tengo que saber, si es que he estudiado un poco, ¿no? Acá hay una técnica que es formar isósceles para atacar ese tipo de ejercicios. O sea, pero si hay dos técnicas, uno puede ser formando isósceles por dentro o por fuera. ¿Cuál elijo? Bueno, yo creo que si trazo por dentro, este lado conocido se va a dividir en dos partes, se me va a complicar un poco. Me parece que para este caso conviene el externo. Vamos a prolongar y formar el isósceles. ¿Está bien? Punto L diré. Este es un alfa. La idea es formar isósceles y repetir lados. Acá hay x más 2. Este va a ser, ¿está bien así? X más 2. Pero salen dos isósceles. Porque acá también es alfa. ¿No ves que alfa más alfa da 2 alfa afuera? Ahí está el otro isósceles. Acá el que se va a repetir es x. Hemos utilizado la técnica. Profesor, ¿y ahora qué hacemos? ¿No te parece algo conocido de lo que hemos visto, los teoremas? ¿Algo no te llama la atención de las condiciones del problema ahora? Antiparalela. Ujú. Claro, mira, acá tengo un ángulo en el triángulo grande, en el mayor. Tengo un ángulo alfa, trazo esta línea y forma el mismo ángulo alfa en contra. Uy, eso es la antiparalela. Hasta lo demostré, así que ya tú debes saber qué era lo que se cumplía. Ley de la antiparalela. ¿Qué es lo que demostramos en la antiparalela? ¿Qué se cumplía en esos casos? Que el lado al cuadrado era igual a ¿quién? La multiplicación de la sombra por la base. Muy bien, la sombra por la base, ¿no? Por decirlo de una manera simple, ¿no? La sombra por la base, claro. ¿Quién es el lado que está junto al ángulo? X más 2. Este lado, por la antiparalela, se eleva al cuadrado. ¿Quién es la sombra que deja la antiparalela? Acá está la sombrita. Trazamos que esta sombra, X. ¿Y por quién se multiplica? Por toda la base. Toda la base del triángulo. ¿Y cuánto mide toda la base? 2x más 1. Listo. Ahí lo estás viendo. Súmalo, te sale 2x más 1. Una ecuación con una sola incógnita. Hermoso.
resolviendo. ¿Cuánto es el valor que cumple? A ver. Dale. Cuatro. Caramba, muy bien. 4, 4. 4, 4. Muy bien, listo. Qué hermoso ejercicio. La semejanza resuelve con elegancia, ¿te das cuenta o no? Ese capítulo que a mí más me gusta del curso, la semejanza. Es hermoso. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Mira, qué sublime término la semejanza. Pero lo vamos a llevar a situaciones geométricas. Ya está. Caso número 8. Un par de palmeras. Vamos a suponer. Me dan de dato cuánto miden, ¿ah? Me dan sus alturas, ¿no? ¿Aparece en el gráfico? Sí, aparece en el gráfico. A ver, dice así. 14, 12. 14 metros, 12 metros. Y entre las dos palmeras, distancia o separación entre ellas, nos dan un valor de 25. Está definido entonces. El problema es DECO, modelo DECO, lea y hay información en el texto. Menciona. No sé, un ratoncito, un animalito ahí va a partir de la primera palmera, abajo, y se va a dirigir a la segunda palmera. Y en ese recorrido, mientras va avanzando, en la parte superior de la primera palmera dice que hay un águila, algo así, que lo ve y se lanza a capturarlo en línea recta. Y luego que lo coge, se va en línea recta hacia la cima de la otra palmera donde está su nido. Imagínate. O sea, esa águila para capturar ese animal debe ir dos recorridos. Uno de bajada para capturar y otro de subida. Pero ¿cuántas posibilidades hay que la capture? Pues hay infinitas, ¿no? Te das cuenta que puede venir por acá, por acá, por acá. O sea que hay infinitos recorridos. Pero ¿cuál es la condición de problema? ¿Cuál es la condición de problema? Dice, es una serpiente. Bueno, ya dice. ¿A qué distancia de la segunda palmera debe estar la serpiente? No sabemos, ¿no? O sea, hay infinitas posibilidades. Voy a suponer que esté acá, en esa posición. ¿A qué distancia debe estar de la segunda palmera para recorrer, justo eso, la menor distancia posible? Tenemos un caso de máximo y mínimo. Uy, los casos de máximo y mínimo. Te dije que habían diversas estrategias. O sea, en esa posición baja la captura y luego sube al nido en esta otra dirección. O sea, hay dos recorridos, A y B. Condición del problema. ¿Cuál es la condición del problema? Que A más B es mínimo, lo menor posible. En lo mínimo hay que calcular esta distancia. Entonces acá me sale 25 menos X y se entiende o sobreentiende que las palmeras son perpendiculares a la superficie. La pregunta es, ¿dónde se da eso mínimo? En cualquier posición, ¿no es? Hay una sola donde será lo menor posible recorrido. Le voy a dejar acá un teoremita. Por supuesto que irá en mi futuro libro, que algún día saldrá, con todos los secretos del máximo y mínimo. Usted quiere recorrer de un punto a otro punto, pero está obligado a pasar por una línea o superficie.
Entonces el recorrido es en 2 tramos. El recorrido tiene que ser en 2 tramos. Entonces, bueno, tramo A, tramo B. Entonces decimos, A más B es mínimo. Sí, solo si la condición del ángulo de entrada y de salida, créelo, tienen que ser iguales. En cualquier otra posición donde los ángulos de entrada y salida sean de valores distintos, hay una distancia mayor. La menor de todas es cuando el ángulo de entrada y de salida es el mismo. Voilà, definí. Eso es todo. Entonces la condición mínima es con el mismo ángulo. ¿Qué podemos decir entonces acerca de los 2 triángulos que se forman? Proporcionales. Los triángulos son, repiten los ángulos, 90 alfa, 90 alfa. Los triángulos son semejantes. Son semejantes. Ya sabemos. Y la semejanza nos dice que los lados en común deben ser proporcionales. Comparamos. A ver, voy a empezar acá a la izquierda. Alfa mira 14 y en el otro alfa mira 2. Ahí está la relación proporcional. Otro en común, los adyacentes. Adyacente de él, 25 menos x, comparado con el adyacente del otro que es x. Y de ahí sale. Tienen mitad por lo menos. Sí tienen mitad. Mitad 7, mitad 6. Sería 7x, 6 por 25, 150. Menos 6x, paso a sumar, sale 13. No es exacto. Uy, uy, uy. ¿Cuánto es el valor aproximado? 150 entre 13. Eso es lo pedido. ¿150 entre 13? 11,5. Ah, muy bien. Bueno, podemos aproximar esto a 11,5. Ya está. Esa es la clave. Entonces ya sabes, cuando te dice la menor distancia recorrida, ¿qué se coloca? Iguales ángulos. Y los ángulos iguales, ¿qué genera? Triángulos semejantes. Le aplica la proporción y hace los cálculos. Así es la cosa. Bueno, ya dimos un secreto más, una estrategia más para máximos y mínimos. ¿Estamos? ¿Capisci? ¿Sí? Sí, profesor. Bien, espero que se entienda. Entonces vamos a la siguiente. Uy. Visita la Miss Nara, está que me escribe, no sé, algo debe pasar. Ya les respondo después. La 9. Vamos terminando. Última parte. Tenemos un triángulo, terreno triangular, que va a ser dividido, según el problema, en 2 partes. A ver. Así ya, dice. A, B, C, D, E. Condiciones, el mismo ángulo, repetido, dato. Estos dos miden igual y estas dos miden igual, pero son el doble de las anteriores. Esa es condición de problema. Y que BD mide 8 metros. Acá se siembra papa y en esta porción se siembra camote. Te asignan un costo por metro lineal de malla y te piden calcular cuánto cuesta cercar todo el terreno donde se siembra camote. Para eso tenemos que calcular el perímetro, debemos calcular el valor de K. Pero jóvenes, por el mismo dato de que los ángulos se repiten, me hace sospechar una semejanza. Le coloco un ángulo referencial θ y automáticamente digo, el triángulo pequeño, el BDE, tiene ángulos alfa y θ, que lo repite el grande, alfa y θ, entonces son semejantes con el ABC. ¿Te das cuenta? Al toque nomás se establece la semejanza. Los lados en común, ¿cómo serán? Teóricamente, proporcionales. Ya, creo que podemos trabajar en el mismo gráfico, a ver si practicamos un poco más. Acuérdate, es semejante el pequeño versus el grande. En el pequeño, θ mira acá,
Y en el grande, teta, mira, 2K. ¿Qué quiere decir? Está definida la razón de semejanza. ¿En qué relación? De 1 a De 2. 1 a 2. Los pequeños, los lados del pequeño son la mitad de los del grande. Así de simple. Aplícalo en el gráfico. En el pequeño alfa mira 8. ¿Qué va a mirar alfa en el grande? Alfa mira 8 en el pequeño. En el grande, alfa mira 16. su 16. doble. La relación es de 1 a 2. Ya está definido, pues chicos. A ver, en el grande conozco el tercer lado. El tercer lado, ahí lo estoy viendo, ve, 2K más 8. Entonces pregunta, si en el grande el tercer lado es 2K más 8, ¿cuánto mide el tercer lado pero del pequeño? K más 4. K más K más 4. La 4. mitad, muy La bien, mitad. sería K más 4. Se acabó el problema. Porque la semejanza me da el siguiente resultado gráfico. La suma de estos dos, K más 4 sumado con K, me va a dar ese 16. Tú realizas la operación, te sé 12 entre 2, te sale 6. Ya tienes que el K es 6. Ahora le puedes calcular el perímetro al cuadrilátero donde se siembra camote. Ese cuadrilátero, su perímetro, 2 más 2, 4, más 1, 5 y 1 son 6K. Ese es su perímetro del terreno. Pero como K vale 6, 6 por 6, ya tiene perímetro 36 metros. Por lo tanto, el costo por cercar ese terreno, los 36 metros, ¿y cuánto te cobran por cada metro? Ahí dice, 6 soles, 36 por 6, te salió el costo. 216. Ya está, 216. 216. Muchachos, llegamos a la última, ¿sí, no? ¿Nos alcanza? 10, fue pregunta de admisión. Fue pregunta de admisión San Marcos 2022-2. Lo curioso, no vino con gráfico, fue un texto, no le digo, no se van a ustedes confiar, no siempre viene un gráfico, puede venir un texto, y está la evidencia. Tiene que leer la información, dice así, que tiene un tablero triangular, de madera, algo así, ¿no? Que tiene superficie, e incluso te dan los lados, ¿cuánto miden? El AB, ay, ¿cuánto decía? 24, 21 y 36. Acá es 24, 21 y este mayor 36. O sea, está definido el triángulo. El problema decía, ¿no? Se le va a dividir a ese tablero realizando un corte, BM, con la intención de obtener dos tableros triangulares más pequeños. Pero con esta condición se realiza el corte. El ángulo ABM es lo mismo que el ángulo en C. Fíjate, ese es el dato. Pregunta, ¿cuál es el menor perímetro obtenido al realizar el corte, ¿no? Entonces, ángulo repetido en contra. Tú ya sabes qué pasa ahí. Directo. Antiparalela. Ya, la antiparalela. San Marcos planteando la antiparalela en su examen. Ya está. Directo, ¿eh? El ángulo repetido tiene al costado el lado 24. Ahí se dice 24 al cuadrado es igual a su sombra, que es el segmento AM, multiplicado por toda la base. Toda la base, muchachos, es 36. 36. Listo. Ya sabemos cuánto mide AM. 24 al cuadrado entre 36. Si no me equivoco, eso es 16, creo que es. 16. Entonces, acá tengo 16. Para completar 36, acá tengo 20. Y ahora, ¿cómo respondo a la pregunta menor o mínimo perímetro obtenido? Alguno puede pensar, profesor, menor, aplique el teorema de la existencia, P, ¿no? Entre la suma y la resta. No. La existencia se aplica cuando hay un rango de valores, un intervalo. Acá no hay un rango de valores. Este lado que falta para conocer el perímetro de las piezas es un valor calculable. Es un valor único que se puede medir por semejanza. Le voy a llamar Y, una variable. Caballero, tenemos que aplicar semejanza de la misma manera que demostramos el teorema de la antiparalela. Le coloco un teta. Este triángulo, alfa teta,
Entonces el triángulo ABM puedo decir que es su semejante al triángulo grande que tiene ángulos alfa y teta repetidos. ¿Te das cuenta? Entonces ese valor se va a calcular con una semejanza. A ver, en el pequeño teta mira Y y en el grande teta mira 21. Es su homólogo. Y es a 21. ¿Cómo? Regreso al pequeño. A ver, acá alfa mira 16. Y acá alfa mira 24. ¿Te das cuenta? Ese valor se calcula. Entonces saco octava, me queda 2, 3, saco tercia, me queda 7. 7 por 2. Chicos, sale 14. Entonces acá voy a colocar los dos tableros. El primer tablero sería lados 16, 24 y 14. El segundo tablero obtenido, acá se repite el 14, lado compartido, pero acá es 21 con 20. Entonces los perímetros están definidos. El perímetro del primer tablero triangular, tú suma los tres, ¿cuánto te va a dar? 54. Perímetro del segundo tablero, suma los lados. 75. 55. La pregunta fue, menor perímetro obtenido. Ya pues, menor, el más pequeño. Tu respuesta, 54, menor perímetro. Muy bonita pregunta esa, Marco, del capítulo semejanza. Ahí está, chicos, espero que les haya servido. Cuídense mucho, practiquen, no dejen de hacerlo. De mediante nos reencontramos en la siguiente jornada, siempre por la señal del Grupo Ciencias. Hasta la próxima. Chau. Maracas, Maracas. Nos vemos. Hasta luego, profesor.